Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Unas disculpas por la demora. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Amachac Escuela Jurídica. Agradecemos su participación en esta penúltima sesión del segundo curso de actualización de Derecho Civil, cuyo eje temático es aspectos jurídicos modernos y su recepción en el Código Civil. En esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Alexander Camus Cuba, a quien le agradecemos por su predisposición para participar de este evento académico. Para dar inicio a la videoconferencia, se les solicita por favor mantener apagados sus micrófonos y cámaras a fin de evitar interferencias durante la transmisión. Las preguntas que deseen formularle a nuestro ponente podrán realizarlas a través de la caja del chat y estas serán absueltas al concluir la disertación. Asimismo, si desean realizar una pregunta a microencendido, deberán darnos un previo aviso para poder concedérseles la palabra. Antes de dar inicio con el desarrollo del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestro ponente, quien es becario del Banco Mundial, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Gestión y Política Judicial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestrista en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en Teoría General del Proceso y Razonamiento Jurídico en pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de posgrado de la misma casa de estudios. Sin más preámbulos, daré paso al profesor Alexander Camus, quien en esta oportunidad nos disertará el tema responsabilidad civil médica de los establecimientos de salud, entre espejismos y dilemas jurídicos. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Camus. Gracias. No sé si se puede escuchar ahí. Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente. Bueno, ante todo, tengan muy buenas tardes, al menos y agradecimiento en este caso por la organización de este evento hecho por la institución de Amachac. Y vamos a entrar a un tema en la cual, sin duda, es bien polémica y más que todo también no solamente versa sobre especulaciones o dentro de una fenomenología de los medios de prensa, sino también, obviamente, dentro de la fenomenología que puede haber con aspectos sociales, económicos, antropológicos, pero en el caso de nosotros nos interesa específicamente la hermenéutica, en este caso jurídica, partiendo en cierto de las premisas que quizás nos pueden mostrar una especie de espejismos y que también en este caso dentro de la jurisprudencia o dentro de la casuística, en este caso de la Corte Suprema, nos puede traer temas de interpretaciones erróneas, aplicaciones indebidas o en este caso, vulneraciones al debido proceso en cuanto tengan que ver una cuestión monofiláctica, que en este caso es el amor a la legalidad que tiene en este caso de la casuística para partir de una jurisprudencia de la Corte Suprema. No solamente es una cuestión compartida por los sectores, en este caso estrictamente de la Ley General de Salud, específicamente del Código Civil, sino que también esto hace de que su aplicación o su interpretación de alguna manera cumple un fin que puede ser incentivar las conductas o desincentivar las conductas muy al margen de la finalidad o del scopus que podría tener, o del propósito, en este caso, que podría tener el de resarcir, en este caso, un daño en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, sino que también habría la situación de que hace que hubiera ciertas partituras que no se aplican de una manera adecuada dentro de la jurisprudencia, ¿no? Al margen de ello, vamos a pasar en este caso a la siguiente diapositiva. Voy a tratar, entendiendo que el público es disvariado, es decir, teniendo en cuenta que no todos son especialistas y que también teniendo en cuenta que debería darse en este caso un entendimiento en general, en ese caso el nous que podríamos tener o el conocimiento respecto a este tema, voy a comenzar casi desde foja cero
pese a que tenemos limitado el tiempo. La responsabilidad civil, etimológicamente, no se encuentra dentro del derecho romano. Partiendo de la lingüística o partiendo de, en este caso, a desentrañar la palabra responsabilidad, que proviene en este caso de las partituras de re y espondere, y espondere, en este caso, que tenía como una acepción de prometer, comprometerse y ligarse como deudor, fue tomado en este caso por el derecho romano, dentro de nuestro civil law, atendiendo que habría esa respuesta de compromiso el deudor frente al acreedor. Sin embargo, al margen de que si la terminología es propiamente jurídica, de lo cual data la historia, así como muchos estudiosos doctrinarios, no solamente extranjeros, sino peruanos, lo dicen dentro de sus tratados. Sin embargo, también es mención de partir de una etimología que sea de una manera omnicomprensiva, para que dentro de una koiné, que podríamos decir, es decir, de un sentido común, se pudiera entender o comprender cuál es su concepto y cuál es su aplicación. Muy aparte de la concepción que tenía Emilio Betti, dentro de incluso partiendo de contemporáneos como Gadamer, o entendiendo contemporáneos, en este caso no contemporáneos, sino el padre, o sería en este caso el maestro de Gadamer, que fue Heidegger, y que Heidegger nos dice que el hombre está arrojado a esa mundanidad, y justamente estamos arrojados a esta mundanidad, que es una nueva era, en donde tendríamos que preocuparnos en este caso por el Dasein, que significa obviamente el ser por el ser, ya no el ser con el objeto, sino la relación del ser con el ser. Emilio Betti nos da una concepción en la cual dice que es la posición creada, ¿no? La posición creada por un sujeto por la necesidad jurídica de sufrir la pérdida de un bien a título de sanción en dependencia de un evento determinado y de máximas que obedecen a una contravención puesta a su cargo. Y al margen de los conceptos o de las categorías o de los nomen juris que podrían devenir en este caso del término responsabilidad, hay algo que dentro de la jurisprudencia misma, dentro de las resoluciones expedidas por nuestros magistrados, se confunden hasta la fecha si es resarcimiento o si es indemnización, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, al margen de las terminologías italianas, francesas o alemanas, cuál es la posición que tiene en este caso nuestra jurisprudencia? Si es resarcimiento o indemnización. Parte, creo que viendo en este caso nuestro ordenamiento, que vendría a ser una especie de brújula que nos mantiene en un solo sentido, habría que ver cuál es el ordenamiento y cómo lo ampara. Si nosotros vemos en este caso un ejemplo, el artículo 24, inciso 2 del decreto legislativo 1192, en el tema de la expropiación, hay que pagar un justiprecio. Entonces, y eso está determinado por ley. Hay que pagar un justiprecio, en este caso, por la expropiación, por el poder que tiene en este caso el Estado frente al individuo. Sin embargo, también hay otros ejemplos, como en el caso del despido arbitrario, en los artículos 34 y 38 del Decreto Supremo, en el cual sin causa justificada, donde no existe causa, obviamente las labores que tiene el trabajador o el operario se ve en este caso compensadas de alguna manera dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Luego tenemos la separación de hecho, que es el artículo 345-A, y que justamente este fue tema del tercer pleno casatorio, en donde incluso hubo esa controversia entre
poner en discusión si era la facultad, si el 345 nos habla de que hay que indemnizar al cónyuge más perjudicado dentro de la relación matrimonial. Pero esta obligación era una facultad o era una cuestión de que habría que sí o sí indemnizar. Entonces, este tipo de indemnización por buscar el cónyuge más perjudicado, al margen del debate que puede haber si es un divorcio sanción o que si esto cambia a que todo sea un divorcio sanción y no solamente un divorcio remedio, teniendo en cuenta el artículo 333 del Código Civil con sus diferentes causalidades que puede haber desde el adulterio hasta la separación de hecho. Muy al margen de ello, muy al margen también tenemos el tema de las esponsales, donde no hay un daño, pero hay una promesa en este caso para contraer nupcias. Sin embargo, también nos habla de que hay una indemnización por esponsales. Y entonces esto nos lleva a ver que en estos 4 típicos casos, desde la expropiación, despido arbitrario, separación de hecho y esponsales, nos cabría preguntarnos si es posible identificar el antecedente de la obligación indemnizatoria en la expropiación, en el despido arbitrario, en la separación de hecho, en las esponsales, o quizás tenemos toda esa parte de ubicar, obviamente, el juicio de la responsabilidad o el juicio de reproche que debe haber en estos típicos ejemplos que he puesto. La respuesta sería que no lo hay. Y justamente eso responde a que sea tenido en cuenta que a ello se le llama indemnización, porque no hay un antecedente en realidad, no hay un antecedente, no hay las causas, en este caso, que lo motiven y por lo tanto, en este caso, la propiedad lingüística tiene que ser el término de indemne o indemnización y que dista en este caso con el término de resarcimiento que es propiamente del daño, hecha esta diferencia, pasamos en este caso a decir cuál es el scopus de la responsabilidad civil, es decir, cuál es el propósito de la responsabilidad civil y responder este tema de pregunta si solo será resarcir los daños, ¿no? Perdón, a los damnificados. Teniendo en cuenta esto dentro de una especie de equidad, de restituir ese equilibrio, porque justamente cuando hay un daño hay un desequilibrio. Pero ese desequilibrio, justamente para poder, en este caso, restituir el equilibrio fracturado con el evento dañoso, habría que hacer que los ordenamientos hagan una especie de resarcimiento. El fin, conjuntamente con el resarcimiento, que en este caso tiene consigo de manera paralela el propósito puede ser de desincentivar, en este caso, comportamientos riesgosos, puede ser un fin de incentivar, en este caso, de un bien común para la toma de medidas de prevención, o puede ser un fin de sanción contra el dañador. Al margen de tratar de equilibrar, en este caso, ese desequilibrio antagónico, en este caso de términos que estoy utilizando, equilibrar el desequilibrio, viene consigo que las sentencias o la jurisprudencia no solamente tiene un efecto endoprocesal, no tiene un efecto solamente para las partes, sino que también tiene un efecto extraprocesal. En este caso, que si con ese tipo de jurisprudencia o que yendo al legislador mismo con ese tipo de regular determinadas premisas normativas que van a subsumir los casos en concreto, son incentivadoras o desincentivan en este caso, o en este caso pueden prevenir, en este caso, ciertas situaciones o conductas. Es decir, la responsabilidad civil no es solamente resarcir los daños. La responsabilidad civil modela, podría ser, o crea un paradigma de una sociedad en cuanto a los modos de convivencia. Es decir,
para poder desincentivar conductas, incentivar conductas, pero con un fin detrás de ello. Entonces, teniendo en cuenta ello, también hay otra gran diferencia y que esto es posible tenerlo en cuenta. Los plazos de prescripción. Si uno se va, nuestro ordenamiento, al margen de las categorías extranjeras, nuestro ordenamiento toma dos tipos de responsabilidad. Un hemisferio que podría ser la responsabilidad contractual dada con su lucro cesante, con su daño emergente, y por el otro lado, la responsabilidad extracontractual, dentro de una atmósfera del daño a la persona y el daño moral. En esa teoría bipartita, no unívoca, no es decir, unificada, sino una teoría bipartita de responsabilidad contractual y extracontractual, ¿dónde se ubicaría en este caso la responsabilidad civil del médico o la responsabilidad civil de los establecimientos de salud, sean clínicas privadas o sean en este caso hospitales nacionales, en este caso pertenecientes a salud? Creo que sería algo beneficioso, y eso lo vamos a ver más adelante, no solo, y adelanto en este caso mi criterio de opinión, no solo verlo a la responsabilidad de los establecimientos como una responsabilidad, y de la responsabilidad civil de los médicos como una responsabilidad extracontractual, como a veces, y me parece, modestamente hablando, muy maltratados dentro de la jurisprudencia. No es una responsabilidad extracontractual y ello también, a pesar que nuestra ley hace la diferencia en los plazos de prescripción, es decir, cuando por el tiempo, en este caso, tenemos el derecho de acción, ese derecho abstracto, ese derecho inherente al ser humano para poder recurrir a que el Estado nos brinde esa tutela jurisdiccional. Sin embargo, entre que sucede el hecho y que yo reaccione a ir a estas instancias que muevan todo este aparato mecánico y jurídico, entonces va a suceder que la ley nos determina, en este caso, las reglas de juego en cuanto a los plazos para accionar y materializar, en este caso, nuestra demanda resarcitoria. Según teniendo en cuenta el artículo 2001, nos dice que serían a los 10 años en el caso de una responsabilidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento de las obligaciones, o en este caso, si tomamos el inciso 4, como está aquí en la pantalla, sería 2 años para una acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual. Es decir, 2 años para un resarcimiento extracontractual y 10 años para un resarcimiento por el incumplimiento de una obligación o llamado también contractual. Entonces, teniendo en cuenta esta mecánica, también sería ventajoso tomar la posición que la responsabilidad civil del médico es una responsabilidad totalmente contractual, para que así también nos dé el plazo de los 10 años, pero al margen de esa estrategia que podríamos tener de encuadrarlo dentro de una responsabilidad contractual y no dentro de una responsabilidad extracontractual por el término del plazo, sino que también es por el término del accionar mismo de nuestra población, en este caso de los ciudadanos, que cuánta facilidad hay para comprender el tema, cuánta facilidad hay para recurrir a las instancias judiciales, y entonces creo que debería ser por un espacio de 10 años, de 10 años y no por la de 2 años. Y a ello creo que en forma de estrategia habría que apuntar que la responsabilidad siempre, en este caso derivada no solamente de los establecimientos, sino también civil del médico, debería ser por una responsabilidad contractual. Pasamos a lo siguiente y vamos a tener el artículo 1985, cuando dice en este caso textualmente la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. ¿Por qué señalo este artículo? Señalo porque el damnificado, en este caso, el agraviado, por decirlo, el que ha sufrido el perjuicio, es evidentemente que calza
la responsabilidad dentro de esa atmósfera de cuando uno ve que hay una mala praxis o hay una negligencia médica o quizás los utensilios por parte del establecimiento de salud no son los adecuados o están infectados, o en este caso que existe transfusiones de sangre donde no ha sido debidamente verificados. Entonces, vemos que todo eso está dentro de la atmósfera del daño a la persona, que obviamente también tiene consecuencias dentro como una especie de externalidad al daño moral, pero se identifica en este caso el daño a la persona con el daño a la salud, el daño a la integridad psicofísica de la persona y al daño biológico. Sin embargo, va a depender en cuanto al daño moral, situarlo dentro de dos artículos propiamente. Una, dentro de la responsabilidad extracontractual y otra dentro del punto de vista de la responsabilidad contractual. El daño moral, que es un daño que en sentido estricto y en sentido amplio tienen diferentes connotaciones. El daño moral como sentido estricto vendría a ser inherente, en este caso, al que lo sufre, por la pena, por el sentimiento, por obviamente esa parte emocional, pero sin embargo, el daño en sentido amplio, el daño moral en sentido amplio viene por el tema de la personalidad. Este daño moral que dentro de nuestra jurisprudencia se ha tomado bajo un término, el in rep ipsa, que significa que los daños fluyen de los mismos hechos. Los daños morales fluyen de los mismos hechos. Porque si hay un accidente y murió, en este caso, el padre o la madre, decimos que los hijos o los descendientes o los ascendientes sufren. Quizás puede que sí y quizás en excepciones pueda que no, porque algunos estarían, dependiendo del caso concreto, tener otro tipo de intereses y no estar alegre, en este caso, con el fallecimiento del familiar directo. Y esto entendiendo porque es muy se ha relativizado, creo, las indemnizaciones por daño moral en nuestra Corte Suprema. Es decir, por el solo hecho de haberse producido el accidente, se presume, la palabra sería se presume que los familiares están sufriendo. Por regla general, podría ser que sí, pero creo que eso habría que verlo en cada caso en concreto. No, de alguna manera, tendríamos que cuantificar con medios que sean sustentables y no como un barómetro que donde no tenga esa sustancia de ser una especie de medir de acuerdo a las circunstancias del caso. Y esto pasa por probar, por la prueba en cuanto que no solamente tiene la finalidad de persuadir a los magistrados, sino que también tiene la finalidad, en este caso, como tal lo establece nuestro Código Procesal Civil, tiene la finalidad de probar lo que alegan las partes. Más allá de que hay que, con las pruebas se persuade y que sirve de fundamento al magistrado, que son los fines de los medios probatorios, al margen de ello, lo que habría que ver es variables como la espacialidad, es decir, cómo se realizó el daño, el espacio, ver el tema del tiempo, si es un daño moral que va a tardar en el tiempo, se va a dilatar en el tiempo, y habría que ver otras connotaciones para cuantificar el daño moral. El daño moral no es un tema nuevo, es decir, no es un tema nuevo, es un tema muy antiquísimo, pero creo que la relativización que tienen nuestros jueces supremos debería ser materia de análisis, porque puede suceder que una niña que pierde su brazo por culpa, en este caso, de Enel, por no poner la medida perimétrica adecuada entre el poste de luz
y el balcón en la cual distanciaba el edificio o el departamento donde vivía y por la cual la niña jugando con una pelota, con la mano mojada, se llega a electrocutar, no por responsabilidad de ella ni de sus padres, sino porque hay una medida para poder establecer, según Osin Hermín, poner estos postes. Se puso muy cerca y se le electrocuta la mano y lo llegan a amputar. Sin embargo, a esta niña le dieron 150.000 soles en primera instancia. En segunda instancia le rebajaron 80.000 soles. Eh, no obstante, no obstante un tema de indemnización, el 345-A, buscándole a la mujer o al hombre o al cónyuge más perjudicado, situación que no está bien establecida dentro de este libro del Código Civil, pero de acuerdo a este tercer pleno casatorio, buscando este cónyuge más perjudicado, le indemnizan, en este caso, a uno de los cónyuges por el hecho de haberse separado con una pretensión económica de 350.000 soles por daño moral. Entonces vemos ahí quizás esa gran diferencia, ¿no? Esa gran diferencia de cómo cuantificar, ¿no? Cómo cuantificar el daño moral. O en el caso de la tachuela, ¿no? El caso de Plaza Vea, donde una abuelita va, se resbala dentro del centro comercial de Plaza Vea y la tachuela creo que había raspado nada más el talón, ni el talón, creo, la sandalia, la especie de sandalia que tenía la señora, y le indemnizan por 30.000 soles. Sin embargo, otros se pueden ir y se golpean y todo ello y no le dan ni un sol. Pero es muy relativo. Eso habría que ver con pinzas y con detenimiento, establecer no en cuanto a cuánto es el costo de cada daño que se produzca, sino cómo se va a probar en este caso, cuáles son los mecanismos o la seriedad que debe haber desde el inicio de la demanda, desde el inicio de la demanda, no tampoco todo trasladarlo en este caso al juez, sino que el mismo justiciable, el mismo accionante, sepa en este caso cuál es la directriz para, en este caso, probar el daño moral, ya que todo no es in re ipsa, ¿no? Sin embargo, al margen de ello, en 1984 nos podría hablar de un daño moral dentro de la atmósfera de una responsabilidad extracontractual y el artículo 1322 nos podría hablar de un daño moral dentro de la figura de una responsabilidad contractual. Al margen, vamos a pasar aquí, nos decimos, la actividad de un médico produce daños, y claro que produce daños. La actividad de un médico, como la de todo profesional, puede caer en una negligencia, pero en este caso, su actividad no es respecto como la de un contador o no es como la de un abogado, sino que su actividad trata con un paciente, con la vida, que es un derecho fundamental, es algo tan valioso, en la cual obviamente la responsabilidad debería ser más, tener los protocolos de una manera más cuidadosa y que de manera empática frente a una realidad, porque no solamente los servicios, sino que también el derecho no danza, por decirlo así, de acuerdo a nuestra realidad. Y creo que esto todos los hemos vivido. Personalmente, cuando falleció mi madre, yo lo llevé a una clínica privada y ahí falleció. Cuando falleció mi padre, lo llevé al hospital Revaliati y ahí falleció. Yo teniendo la vivencia de estos dos establecimientos en clínica privada y el otro, que fue el otro suceso, que fue en el caso del fallecimiento de mi padre en un hospital nacional, he visto de mi experiencia, podría decirlo, no la experiencia de los libros, no la experiencia del ordenamiento, sino de esa pragmática, por decirlo así, al estilo de Richard Rorty, es decir, dentro del contexto, vemos que muchas veces el derecho es letra muerta frente a lo que sucede dentro de nuestra ontología o dentro del Dasein que existe del ser humano que está arrojado a esa mundanidad y donde quizás la impotencia, creo que la palabra es la impotencia, hay una impotencia del ciudadano de que no hay una respuesta
no hay, en este caso, una respuesta de la gestión de los establecimientos de salud de esa manera empática, de esa manera de que incentiven las conductas o desincentivar la conducta, y eso pasa también por el ordenamiento, porque el ordenamiento jurídico provoca esas situaciones dentro de los ciudadanos profesionales, en este caso, para la atención adecuada como es el derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿La actividad de un médico produce daños? Claro, es rotundamente que sí. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Ahí viene, creo, el dilema. Nuestra Corte Suprema, no es en un caso, es en varios casos reiterativos, mucho adopta una responsabilidad vicaria. Es decir, no solo es el médico, sino también el establecimiento de salud. Y también a ello le agregamos que no solamente ellos, sino que también lo hace ver como un tópico no de la responsabilidad contractual, sino de la responsabilidad extracontractual. Es decir, respecto al establecimiento de salud, asumen que hay una responsabilidad contractual, pero respecto a los médicos o los galenos, o la mala praxis o la negligencia, asumen que hay una responsabilidad extracontractual. Eso creo que es materia de debate y ni siquiera materia de debate, sino de encontrar esa armonía, de encontrar una función sistemática o integradora de las normas y de tener un sentido más amplio, en este caso, para regular las conductas humanas intersubjetivas dentro de una relación paciente-médico. Todos los establecimientos de salud tienen la misma organización, partamos de ahí. Partamos si todos los establecimientos de salud tienen la misma organización. Marco se va a una clínica, no sabe si en ese caso el que lo atiende, ¿no? Solamente en este caso el médico alquila una parte como local, en este caso dentro de la clínica, para atender en este caso a sus pacientes. O en este caso se conforman un conjunto de médicos y forman una asociación o una persona jurídica para atender en este caso o prestar los servicios médicos privados. O también puede ser de que hay una dependencia laboral. En este caso es claro cuando estamos hablando de hospitales como el Rebagliati o el Almenara o hospitales o establecimientos de salud que pertenecen al Estado. Es indudable que ahí sí hay una dependencia laboral. Pero ojo, hay que tener en cuenta ahí si esa dependencia laboral lo hace que veamos con otros ojos, es decir, que hay un espejismo, y justamente ese es el título, si hay un espejismo de que eso derive que frente al médico hay una responsabilidad extracontractual y no una responsabilidad contractual. Entonces, ¿qué se aplica? ¿Una responsabilidad contractual o una extracontractual? Y eso quizás sea la pregunta del tema de hoy. Entonces, si el médico es responsabilizado a título contractual, habría que ver, es decir, si tenemos estos dos hemisferios, por decirlo así, dentro de esta caja negra llamado cerebro, vamos a partir, ¿qué pasa si adoptamos que el médico no es responsable extracontractualmente y cuáles serían los artículos para que sea responsabilizado a manera de título contractual? Más aún, si la prescripción o el plazo de acción que tiene el justiciable, el damnificado, puede ser de 10 años versus al de la responsabilidad extracontractual que tiene 2 años. Entonces, por estrategia, vamos a partir de esa premisa si el médico es responsabilizado a título contractual, es decir, por el cumplimiento de sus obligaciones. El artículo 1329 del Código Civil nos dice que se presume que la inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso obedece a culpa leve del deudor. Esto quiere decir que si hay una inejecución, tomando en cuenta bajo esta premisa o bajo esta hipótesis, hay un cumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, estaríamos analizando que una responsabilidad netamente contractual del galeno o del médico dentro de su actividad profesional. Sin embargo, vemos el artículo 1969 del Código Civil cuando dice,
aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Esto teniendo en cuenta ya no la responsabilidad contractual, sino la responsabilidad extracontractual, donde quizás la carga de la prueba es otro tema por la cual podría desbalancear en este caso un sistema de igualdad de armas frente a estas instituciones jurídicas donde uno busca la tutela jurisdiccional. El artículo 1969 ya no va a tratar de verlo desde otro punto de vista, más aún si tenemos en cuenta el artículo 1970, cuando dice que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa daño a otro, está obligado a repararlo. Creo que esto ya es muy extensivo. ¿En qué sentido? De tratar en este caso como si fuera un bien riesgoso o peligroso la actividad profesional de un médico o de un galeno, donde obviamente los criterios son netamente objetivos, ¿no? Creo que eso no es el punto. ¿Y esto por qué? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El artículo 1981 del Código Civil nos dice que aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último. Si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo, el autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. Es decir, y esto quizás podría ser una visión o un espejismo que tenga, en este caso, el operador jurídico, sino que también la sociedad misma, de creer que como el galeno o el médico tiene una relación, en este caso, que está bajo órdenes, en este caso, de un establecimiento de salud, hay una responsabilidad solidaria. Hay una responsabilidad solidaria. Yo creo que en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cómo se configure la realidad de los hechos. De cómo se configure la realidad de los hechos. Porque el establecimiento podría ser responsable solidariamente, en este caso, aunque la solidaridad tiene que ser de manera expresa, solidariamente con el médico galeno, puede que sí, puede que no. Puede que sí, en tanto y en cuanto vamos a imaginar en el supuesto de que los utensilios la parte instrumental médica esté fuera de uso, es decir, no sean los apropiados ¿no? o estén de manera que no cubren la expectativa de hacer una intervención quirúrgica. Vamos a imaginar por ese lado. Y si a ello le agregamos que hay una mala praxis, en este caso del médico, yo creo que ahí sí hay una responsabilidad solidaria. Por los instrumentales, en este caso, por la infraestructura que tiene el establecimiento de salud, netamente que hay una responsabilidad por parte de la clínica privada o del hospital público. Pero también, en este caso, por la negligencia que hay, que en este caso se ha conjugado, en este caso, estas dos situaciones, obviamente que del médico, del galeno, también hay una responsabilidad por la negligencia. Ahí sí, obviamente, como que hay una responsabilidad solidaria, pero no siempre es así. Dentro de la realidad o dentro, como dicen los italianos, dentro de la fattispecie, es decir, de los hechos, no es así. Dentro de esta mundanidad, los sucesos, cada suceso tiene su particularidad, tiene su propio ADN, tiene su propio matiz o su propio filtro. Entonces, no podríamos decir y meterles todos en un mismo saco y decirlo, no, cualquier tipo de daño frente, en este caso, a la vida o la salud, los responsables son los dos. Los responsables son los establecimientos de salud y también los galenos. Habría que verlo. Habría que verificar cómo sucedieron los hechos, en este caso, para subsumir a una norma. No buscar una norma que lo entendamos o que quizás es más factible para la solución o porque ya data de una forma como han resuelto ciertas salas o ciertos juzgados, sino habría que analizarlo cuál es lo más armonioso. Y justamente ahí va la aplicación que tiene que tener el juez
de integrar las normas, la función integradora que debe tener el juez. No estoy hablando creadora, no estoy hablando que el juez ya no evoca la ley, como decía Zagrebelsky, sino que estoy hablando en este caso con el término de que el juez va a tener una interpretación sistemática del caso para aplicar al caso en concreto. Entonces, en ciertos momentos puede aplicar el 1981 y en ciertos momentos no, porque quizás la responsabilidad es netamente del galeno por su mala praxis o por su negligencia médica. Eh, pero ahora la pregunta es, la realidad es que incluso el médico se siente protegido, porque el médico dice, bueno, al fin y al cabo, el establecimiento de salud también es responsable, pero creo que eso habría que deslindar, porque eso trae de que también no veamos qué tipo de efectos trae en este caso de nuestros profesionales médicos de salud. Habría que tenerlo en cuenta de acuerdo a cada caso en concreto. Entonces, la solidaridad también crea un tema preocupante porque esto, si se puede conjugar con la Ley General de Salud, podría caerse en una interpretación de manera literal, de manera arbitraria, de manera antojadiza, no teniendo en cuenta las particularidades de cada situación jurídica en la cual el damnificado se encuentre a un establecimiento de salud. Eh, Dicho esto, vamos a pasar en este caso a qué deberes son atribuibles al médico. ¿Qué deberes son atribuibles al médico? Eh, Partiendo que dentro de toda profesión hay un abanico, en este caso, de deberes, por lo tanto, ergo, va a haber un abanico de responsabilidades. Eh, este deber, hay un deber de prestación primario, obviamente que sí, hay un deber de prestación primario y que es parte del contrato, ¿no? Pero ¿qué pasa si este deber de prestación primario no la suscribe el médico, sino la suscribe la clínica con el paciente o con los familiares que autorizan el tratamiento o la intervención del paciente? Eh, este deber de prestación primario se hace muchas veces entre los familiares del paciente o el mismo paciente con el establecimiento de salud, sea clínica privada o sea el hospital de salud, el Hospital Nacional de Salud. Sin embargo, por ello, entendemos que el médico dice, yo no soy responsable, ¿no? Yo no he firmado nada, por lo tanto, no me corresponde una responsabilidad contractual. Y por lo tanto, como tú vienes a demandarme después de 2 años, bueno, te aplico el tema del artículo de la prescripción que habla del 2001 y por lo tanto una excepción como mecanismo de defensa en la etapa de saneamiento y te digo, ¿sabe qué? Excepción de prescripción, señor juez, dentro de las 13 modalidades que hay de poder utilizar como mecanismo de defensa para establecer una relación jurídica válida entre el justiciable y el establecimiento de salud, el establecimiento de salud, perdón, y el médico dice, bueno, es una cuestión de poner una excepción de prescripción porque obviamente el tiempo ya prescribió, es decir, la acción ya prescribió, se vio en este caso perjudicado de poder accionar, en este caso, el justiciable. Pero teniendo en cuenta que no es parte integrante del contrato el médico, sino como muchas veces lo hace el establecimiento de salud frente al paciente, dice obviamente que él no es responsable. Yo creo, muy por el contrario, hay deberes de prestación primario, no solamente por quien firma el contrato, sino también porque en este caso, eh, este profesional que obviamente interactúa o que tiene un vaso comunicante con su paciente, donde los efectos crean una atmósfera de tristeza para su familia, si es que en este caso hay una mala praxis, no solamente crean un efecto devastador o tremendamente perjudicial para los familiares de ellos, sus descendientes, que quizás se ven frustrados en este caso. Me parece que no solamente hay un deber de prestación primario,
sino que también hay un deber de protección. En este caso, a pesar que el médico no es parte del contrato firmado entre el establecimiento de salud con el paciente o los familiares del paciente, a pesar de no haber firmado el contrato, el médico, a pesar de no ser parte de ese contrato, tiene deberes. Y el deber es de protección, es decir, de proteger la integridad física de su paciente. Tiene el deber de seguridad, de velar por su paciente. Estos deberes, y que pueden haber más deberes, no están dentro de la responsabilidad extracontractual, sino que es un contrato entre el establecimiento de salud y el paciente que de manera indirecta o de manera tácita estaría funcionando en este caso los deberes por un tercero, que en este caso que es del médico del galeno. Por lo tanto, si bien él no firma el contrato, tiene los deberes de protección y tiene los deberes de seguridad de proteger la integridad física. Si es visto así dentro del ordenamiento jurídico, si es visto así dentro de la sociedad, si esto lo internalizan bien los médicos, creo que lo van a pensar 2 hasta 1000 veces antes de tomar sus decisiones como deben corresponder de acuerdo a los protocolos que hay para una intervención quirúrgica, que hay en este caso para una transfusión de sangre, que hay en este caso para una buena atención, en este caso al asegurado o al ciudadano. Es decir, los efectos que estamos creando no solamente es un ámbito perjudicial dentro del ordenamiento jurídico, sino que podría en este caso incentivar, en este caso, una conducta como un bien común, es decir, como una cuestión de que los médicos tendrían mayor precaución, por así decirle, tendrían mayor prevención, es decir, pensarían 1000 veces antes de hacer una intervención quirúrgica. Porque hoy por hoy uno se va a un hospital y hay veces, quizás por la praxis, el médico ya pues no ve 100, no ve 200, hay veces ve muertos, cada día mueren y mueren y mueren, como que eso ya es normal, ya es parte de él, como que hay una insensibilización. Bueno, es un muerto más. En esta semana tuve 5 muertos, mañana 7 muertos, y por lo tanto uno menos y uno más, como que ese sujeto que tiene la vida en sus manos, hay una insensibilización. Y creo que eso habría que cambiarlo porque ese médico tiene que estar atento, tiene que estar prevenido de que puede ocurrir una mala praxis y por lo tanto habrá alguien que lo sancione y hay mucho al parte del resarcimiento ya hemos creado o hemos modelado este prototipo o este paradigma de conducta de un médico que tiene obviamente las precauciones al momento de intervenir o de atender a un paciente. Entonces, esa falta de empatía podría llevarnos a tener en cuenta de que el médico se ve robustecido, en este caso, al momento de que, bueno, es algo dentro de su normalidad que él puede tener, pero que en este caso se debe interiorizar en el médico que a pesar de no ser parte de un contrato entre el establecimiento de salud y, en este caso, el paciente, él es responsable por los deberes de protección y los deberes de seguridad. Y por lo tanto, no me debe, en este caso, poner una excepción dentro de la fase de saneamiento que hay dentro de las etapas procesales y decirme, ah, ya prescribió, es una responsabilidad extracontractual. No, es una responsabilidad contractual, porque tú has quebrado el deber de protección y el deber de seguridad de mi familiar, quien hoy por hoy ya no está en vida, que hoy por hoy tu mala praxis ya fue. Entonces, teniendo en cuenta ello, creemos que se puede tener una mejor, incentivar en este caso, de poner en alerta a un médico en caso de que hay una mala praxis o una negligencia médica. Seguimos con el tema. Aquí, no sé si voy bien con la hora. A ver. Aquí hay un caso de responsabilidad civil por muerte de neonato. Dice, en esta casación número 4721-2011 de la Sala Civil Permanente de Cajamarca,
Dice textualmente esto: si el neonato no sale, métele aguja para romper la placenta, ¿no? Textualmente, y es más, dentro de esa jurisprudencia, si ustedes lo pueden descargar dentro de la página web del Poder Judicial, se van a dar o se van a enterar en cuenta que no solamente es un dicho, es decir, el medio de prueba es un documento. ¿Y qué tipo de documento es? Es un video. El video graba el momento en que este empleado del mosocomio dijo: si el neonato no sale, mete la aguja para romper la placenta. Le metió aguja y murió el neonato. Y aquí nos conlleva a hacer una reflexión. ¿Quién firmó el contrato? La parturienta, la madre. ¿Frente a quién cumplió el contrato? ¿Frente a quién firmó el contrato? Frente al establecimiento de salud. Frente al establecimiento de salud. Entonces, vemos que aquí hay un daño, en este caso, a un tercero, porque el damnificado en este caso es el neonato. Esto hace ver que, a pesar que han firmado dos partes el contrato, la parturienta, que es la madre, ver frente, en este caso, al establecimiento de salud, habría que, nos hace analizar que puede intervenir un tercero como damnificado, que en este caso es el mismo damnificado, que es el neonato. Y también nos hace ver no solamente la responsabilidad contractual que tienen los médicos, como los deberes de protección, sino también nos hace ver el tema del daño moral dentro de la cosmovisión de una responsabilidad civil del médico. El artículo 1363 del Código Civil dice: los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a estos si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. Es decir, esto es perfectamente cuando dice: los contratos no producen efectos, perdón, los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo, ahí viene, en cuanto a esto si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. Creo que calza perfectamente con el ejemplo del neonato. Seguidamente vamos a ver el tema de la ley número 26842, la Ley General de Salud. La Ley General de Salud. El artículo 48 tiene dos premisas dentro de la estructura, dentro de lo que prescribe, en este caso, la Ley General de Salud. El artículo, el párrafo, perdón, segundo, dice, bueno, segmentando en este caso la norma, dice: es exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieran evitado que ellos se produjeran, siempre que la disposición de dichos medios sea exigible atendiendo la naturaleza del servicio que ofrecen. Ojo, dice que es exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieran evitado que ellos se produjeran, siempre que la disposición de dichos medios sea exigible atendiendo a la naturaleza del servicio que ofrece. Es decir, aquí prácticamente y conjugando en este tema de la Ley General de Salud, a pesar de que pone esa nota característica de la exclusividad, nos hace ver que este servicio que se ofrece al paciente por no haber dispuesto o brindado de los medios o de los instrumentos que hubiera evitado, obviamente es responsable este establecimiento de salud. Pero, sin embargo, cuando vamos a analizar, en este caso, el párrafo primero que dice: el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente derivados del ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales técnicos o auxiliares que se desempeñan en esta con relación de dependencia. Al margen de la discusión de que si es con relación de dependencia y al margen de que la solidaridad habla de con relación de subordinación,
como si fuera una especie de derecho laboral de estar sometido. Al margen de ese tipo, que no voy a entrar en análisis de la relación de dependencia o la relación de subordinación que nos habla el Código Civil, entendiendo en cuenta esta parte cuando dice derivados del ejercicio, no dice que solidariamente va a ser responsable el establecimiento de salud por los hechos negligentes del médico, sino derivados del ejercicio negligente, es decir, por ejemplo, las instrumentales. Creo que si en el ejercicio negligente, vamos a imaginarnos que se hizo una mala praxis al paciente, hubo un instrumento que está en mal estado, claro, por ese instrumento en mal estado, por esa infraestructura hospitalaria, obviamente el centro de salud debería ser responsable de forma solidaria. ¿Qué duda cabe? Entendiéndolo así, teniendo esa interpretación, podría obviamente aplicarse la solidaridad. Pero bajo otro supuesto, que solamente la relación de dependencia hace que el establecimiento de salud sea responsable, me parece que no vayamos a un trato más justo dentro de la responsabilidad o los deberes que debe tener en este caso el médico, muy independiente de los deberes que tienen en este caso los establecimientos de salud. El artículo 1325 del Código Civil nos dice que el deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en contrario. Es decir, si tomamos una connotación de la responsabilidad contractual, el deudor vendría a ser el establecimiento de salud, sea clínica privada o sea un nosocomio nacional, un establecimiento de salud nacional. El deudor que para ejecutar la obligación se vale de tercero, en este caso, por imaginando una clínica privada, vamos a imaginar la contratación de terceros, responde a los hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en contrario. Yo creo que esto también igual debe interpretarse de la forma en que se delimite cuál es su responsabilidad. No vamos a hacer que por el solo hecho de que, y con esto no es que sea antipopulista, sino que por el solo hecho de que hay una mala praxis, hay que, en este caso, eh, hacerle responsable también a la clínica o al establecimiento de salud. Habría que ver el grado de responsabilidad y la forma como se le puede imputar dentro de los terceros y también, obviamente, dentro de esta clínica. El artículo 1983 dice, si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Pero aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la reparación se hará por partes iguales. Esta situación nos hace llevar que, primero, que la solidaridad debe ser expresa como lo establece nuestro Código Civil. En segundo lugar, que el tratamiento, creo que no diferenciado del artículo 1983 dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puede traer graves consecuencias. Puede traer graves consecuencias en cuanto que trata de no incentivar, en este caso, una medida de alerta que debe tener el médico respecto a sus hechos al ejercicio de su profesión, respecto al servicio que está brindando, en este caso al paciente, que es el damnificado, que en muchos de los casos es el damnificado. No sé si alcanza el tiempo todavía. Me dicen, por favor. Sí, doctor, aún tiene unos minutos y damos inicio a la ronda de preguntas, doctor. Ya. A ver, vamos a tratar de, no sé si se puede aquí compartir pantalla. ¿Se está compartiendo aquí la pantalla de esta casación? No, logramos ver las PPTs, doctor. Ah, ya. Entonces, perfecto. Voy a tratar de a ver, un ratito, por favor. No sé si... no puedo, no sé si se puede visualizar ahorita
no se preocupe, doctor. Me informan que como tenemos una presentación a continuación, Sí, nuestro ponente ya está esperándonos y acá si se está. espera mejor. Ya. Lo presento esto en un minuto. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ahora se ve la sentencia, ¿verdad? Hay dos sentencias, una, la de Ancash, el caso de Anacleta, que sucedió en este caso, vamos a tratar de acá está, la casación 1325-2018, justamente el año pasado fue expedida, en donde es el caso de una persona que lo lleva al monosocomio, o en este caso a la clínica, y por el lapso, el tema en que no fue atendido en su oportunidad, acarrió que su familiar, ¿cómo se puede decir? Eh, Suceda lo peor, falleció. Pero esto se debe, esta posición se debe a que quien haya ido dentro de una atención hospitalaria, en una clínica o dentro de una hospitalización de un centro de salud nacional, los médicos tienen un protocolo, si ver si es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, hasta grado 5. Es decir, la atención es ambulatoria, allá dale unos calmantes y se retira. No, la intervención es para cirugía. Ya, entonces vamos a hacerle todos los análisis de inmediato de sangre, de orina, de pulmón, de sus plasma, de todos los protocolos, es decir, todos los exámenes que pudieran haber, y aparte de ello, tiene que autorizar, en este caso, si todo está conforme, para que vaya a sala quirúrgica. Entonces, y eso depende de los grados de protocolo, es decir, hay grado 1, grado 2, grado 3, o si es para solamente tenerlo ahí, medirle la presión, darle un calmante y que se retire a su casa. Entonces, sin embargo, en este caso de Anacleta, habiendo sido un grado de grado 5, lo que hacen en este caso los galenos, bueno, y es lo que sucede todos los días, y es la indiferencia. Creo que la indiferencia de los galenos y de los que administran, en este caso, no todos, pongo la pausa ahí, no todos, como así, no todos los policías, no todos los médicos, no todos los abogados, no todos los profesores, pero no todos los médicos, pero en la mayoría. Y bueno, lo dejaron ahí al familiar de Anacleta. ¿Y qué sucedió? Su familiar llegó a morir. ¿Por qué? Que no lo atendieron en el momento oportuno. Tuvo que esperar en demasía para poder ser atendido. Entonces, aquí pide 1.000.000 de soles, en este caso, por la indemnización o la responsabilidad contractual, pero que acá está precisando que la historia clínica no existe materialmente, y que uno dice, ¿y cómo prueba en este caso de que llegaron a intervenirle fuera de tiempo? Y sale a la luz de que no había el historial clínico de este paciente, no había ni materialmente ningún análisis de sangre o de orina. Sin embargo, por el tema delicado de que había llegado con fiebre, había llegado con un estado de salud, obviamente, ya creo con perjuicio inclusive de sus riñones, entonces llegó a fallecer. Entonces, por el tema de la obra, en primera instancia le declararon fundada la responsabilidad, en este caso, por la suma, en este caso, perdón, por la suma total de 650.000 soles por concepto de daño moral, 300 soles por daño emergente, perdón, por daño moral, por daño emergente 150.000, y por lucro cesante 200.000 con costas y costos. Aquí prácticamente se cumplió que le dieran 1.000.000. Sin embargo, en segunda instancia, y aquí aplicaron el artículo 48 de la Ley General de Salud, el régimen de responsabilidad de ser aplicado como una responsabilidad contractual, como norma, la sentencia de vista, es decir, la de segunda instancia, y teniendo en cuenta que el análisis de un recurso de casación está prohibido en este caso, como ellos dicen, no se reexaminan hechos, no se revaloran medios probatorios, fin ajeno a todo debate casatorio. Claro, entendido en el ordenamiento que solamente tenemos dos instancias. El artículo 139 de la Constitución nos habla de la pluralidad de instancias. Por lo tanto,
en esta situación no es una instancia más, como diría Sergio Wash, no es una tercera instancia, pero aquí se hace un análisis o control normativo un análisis solamente de normas, es decir, se ha interpretado erróneamente la norma, se ha aplicado indebidamente la norma, se ha inaplicado la norma, se ha contravenido el debido proceso la norma, pero sin embargo no hay ese reexamen de hechos ni revelación de medios probatorios. Ergo, los doctrinarios, y no todos, y muchos, cuando comentan una casuística, caen en el error sin revisar todo el expediente, sin revisar todo el expediente como si fueran los gurús, hacen afirmaciones de hechos, hacen afirmaciones de medios probatorios donde cuando no lo hay, hacen especulaciones. Entonces, esto digo ¿por qué? Porque nuestra brújula tiene que ser las fuentes del derecho. Tiene que ser o bien la jurisprudencia, si lo dice, o bien en este caso la ley, o bien el expediente mismo. Habría que analizarlo antes de hacer un análisis o un comentario de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema. Pero sin embargo, a tabula rasa, salen los comentarios donde deben estar prohibidos de examinar hechos y de revalorar medios probatorios, cosa que no lo hacen dentro de la jurisprudencia, pero se hace una literatura extensiva de cada jurisprudencia. Bueno, la sentencia de vista es una sentencia de segunda instancia en donde obviamente el ad quem, que es la segunda instancia, confirma la sentencia apelada en el extremo por pago por concepto de daño moral, pero revocan todo lo que es el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? Entonces, sin embargo, esto va a casación, pero ojo, ¿cuál es la causal que va a incidir en esta jurisprudencia o en esta casuística? Es la infracción normativa del artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Estado. No ha cambiado las causales de casación, las casaciones es la misma, sino que tiene otro ropaje y le han adherido este monstruo, por decirle, de los plenos casatorios, cuando uno sí se puede apartar de los plenos casatorios cuando esté debidamente motivada. Les invito a revisar los artículos que están dentro de el Código Procesal Civil 386, si no me equivoco, y siguientes, donde están las causales, donde dice infracción normativa y de una infracción normativa y apartamiento inmotivado de un pleno jurisdiccional o de un pleno casatorio. Dice apartamiento inmotivado. Contrario sensum, todos se pueden apartar, pero de manera motivada. ¿Y esto por qué? Porque el overruling, de manera constitucional, el overruling hace que se creen nuevos supuestos, y eso es digno de que haya, de que el derecho esté en movimiento. El derecho no puede ser estático, que los precedentes predominen todas las situaciones. Imagínense, crear un precedente sobre este tema, crear un precedente donde digan sí o sí, todos son responsables solidarios, qué mezquino sería, y donde no sería justo y caeríamos en lo mismo tema de ser injustos con la misma injusticia que tiene el justiciable. Entonces, creo que los paradigmas que ha creado el derecho habría que cuestionarlos, porque de forma pigmaliónica estamos creando y dándole vida a instituciones que en realidad no entran a la dinámica que es, como diría Heidegger, el humano arrojado a esa mundanidad. Es decir, el ser humano, la sociedad, tiene que danzar con la norma, tiene que danzar con el derecho. No puede ser, pues, que haya estos parangones y de manera mal interpretada. Pero bueno, no, es que será otro día materia de debate con respecto al tema de las casaciones y de los plenos, que gracias a Dios no me atrevo a escribir. Por las causales, infracción normativa del artículo 139, inciso 3 y 5, habla en este caso, como sabe en este caso y tiene muñeca en este caso el recurrente, ha ido de esa forma, por esa causal, porque si él dice que quiere revalorar medios probatorios, sabe que lo van a desechar porque la casación no es una tercera instancia. Entonces, una manera más fácil y aseguradora es decirle infracción normativa, ¿no? Del artículo 139. ¿No? Es una manera, una técnica como está utilizando en este caso el recurrente. Bueno, ¿en qué termina?
bueno, a su vez la doctrina distingue el daño patrimonial, daño emergente y lucro cesante. Y aquí, miren, imagínense en lo azul que he puesto que dice, en cuanto a la indemnización, eh, justamente, ¿es resarcimiento o es indemnización? Es resarcimiento, no es indemnización, ¿no? Es decir, en el resarcimiento hay un juicio de responsabilidad, hay una causalidad que hay que buscar, hay unos antecedentes que hay que buscar, pero no es indemnización. Entonces, ¿qué está sucediendo con nuestra jurisprudencia? Habría que unificar ahí los criterios, habría que hacer la distinción, porque las definiciones son básicas para poder, en este caso, danzar o entender que el derecho no viene de arriba hacia abajo, sino que el derecho es de forma rizomática, como un pulpo, como las raíces de un árbol, que puede tener diferentes situaciones jurídicas. El status quo, en este caso del individuo, puede variarse por diferentes situaciones que lo arrojan, en este caso, el contexto en el cual se encuentre en un cierto espacio y tiempo determinado. No sé si se me va el tiempo, pero ¿en qué termina esto? Declaran infundado y nuestra casación dice, no quiero verlo, no quiero ver este tema, y por lo demás, dentro de la obiter dicta, que son los considerandos secundarios, y la ratio decidendi, que vendría a ser las razones principales para, en este caso, tratar el artículo 139, inciso 3, inciso 5, que uno es debido proceso y el otro es motivación, lo que no responde a un análisis y por el contrario trata de confundir los conceptos. Y ese es un espejismo. El espejismo es más que el legislador cree la ley, porque es el único que va a crear ley, y no incorporar nuevos supuestos porque las consecuencias serían distintas dentro de una lógica analítica. Entiéndase que la jurisprudencia es lo más cerca que puede estar a una realidad. Y si la jurisprudencia está así, entonces los espejismos que estamos creando dentro de nuestra sociedad no son los adecuados. Quería pasar en este caso a otra jurisprudencia que es del Hospital Nacional Rebagliati, pero creo que el tiempo ya nos ganó. No sé si estoy con el tiempo o... Sí, doctor, ya Sí, estamos con ahí el tiempo. nomás, y además por respeto al nuestro querido y amigo y respetado profesor Rómulo Morales. Muchísimas gracias, doctor Alexander, Ajá. por brindarnos tan completa y tan excelente disertación el día de hoy. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar la ronda de preguntas pendiente. Nos encantaría que nos vuelva a acompañar en una próxima ocasión, doctor. Un encanto para nosotros escucharlo. Y bueno, en estos momentos nos gustaría que nos brinde unas palabras finales a fin de dar por culminada su disertación del día de hoy. Bueno, ante todo, agradecer a este espacio que nos hace de una, y entender en este caso que la tecnología no es mala, ¿no? Que la tecnología en este caso, esta era de la digitalidad es buena, porque ahora es un vaso comunicante entre todos los que estamos interesados en estos espacios de encuentros donde podríamos equivocarnos, ¿no? Errar no es malo, ¿no? Creo que el tema es corregir los errores. No creo en un sistema darwiniano, sino creo que, muy por el contrario, que el hombre siempre ha sido corrección-error, ¿no? Es decir, siempre ha sido errores y corregir errores, tropiezos y seguir. Es decir, no creo en el margen darwiniano en donde el mejor sobrevive, sino que el que crea sus errores y se supera, ese es obviamente, y que este espacio nos haga tener este tipo de encuentro. Agradezco en ese sentido a Machac, agradezco y espero que todos y cada uno que están en sus casas estén muy bien de salud y muchos ánimos y que sigan habiendo estos espacios. Bueno, nos vemos y cuídense mucho. Muchísimas gracias a usted, doctor Alexander, por acompañarnos en esta ocasión. En estos momentos los invitamos a cada uno de ustedes a que enciendan sus cámaras a fin de tomar una foto de recordatorio de la presente sesión. Asimismo, en unos instantes daremos por cerrada unos instantes la sala a fin de realizar las coordinaciones previas con el doctor Rómulo Morales Servias, quien seguidamente nos acompañará en la última sesión de este segundo curso de actualización
actualización del derecho civil. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Alexander, y a cada uno de ustedes. Por favor, conéctense en unos instantes. Esto es AMACHAC Escuela Jurídica al servicio de la comunidad jurídica.